el sueño de la mayoría de las personas es alcanzar libertad financiera, no tener que trabajar para cubrir sus gastos. Sin embargo, se da algo muy interesante, y es que aspirar a esta puede ser más difícil alcanzarla. En este episodio te explico por qué y cómo puedes resolverlo. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues el punto es que, como decía, todos buscan o aspiran la libertad financiera. En general esto es pues disponer de ingresos suficientes para no tener que trabajar. Y regularmente se utilizan varios términos para describir esta, digamos que, situación ideal. Es común, por ejemplo, oír hablar de independencia financiera, libertad financiera o incluso de estabilidad financiera. El punto es que así, según el autor que consigas o la fuente que obtengas, pues vas a encontrar diferentes definiciones para cada uno. Para mí, pues muchos de estos términos lo que hacen es describir diferentes etapas hacia, para mí, la última etapa que es libertad financiera. Así que para explicar mi punto, comencemos definiendo esto, ¿bien? ¿A qué me voy a referir o a qué me refiero cuando digo libertad financiera? Y básicamente podríamos decir que es tener la capacidad de generar el ingreso necesario para sustentar todos nuestros gastos al día de hoy, todo nuestro estilo de vida, sin tener que trabajar por el resto de nuestros días, ¿no? Y algo muy importante de esta definición es cuando decimos todo nuestro estilo de vida el día de hoy. Es un punto muy importante, porque aquí estamos hablando entonces de que va a incluir todos nuestros gastos, tanto los gastos básicos necesarios para vivir, estamos hablando de renta, alimentación, transporte, etcétera, como también todo nuestro gasto discrecional al día de hoy. Esa salidita, el restaurante, pues los viajes, los gustitos, todas las cosas, ¿bien? Tiene que ser, libertad financiera sería poder reemplazar todo nuestro estilo de vida el día de hoy. Y una pregunta común que surge cuando escuchamos este término, bien, que esto suena bastante bien, pues es si esto realmente es posible, si es alcanzable, si esto existe realmente. Y la respuesta es que sí. Y luego surge entonces la pregunta de, bueno, ¿y qué se requiere o si existe algún método o alguna forma para alcanzar esto? O sea, ¿hay alguna forma, hay un camino, un viaje para poder llegar a esta libertad financiera? Y también existen varias formas de llegar. Básicamente, yo diría que lo principal es tener o acumular buen capital o buen patrimonio, poder haber acumulado, digamos que bienes que me permitan pues generar de forma pasiva esos ingresos para reemplazar todo mi gasto. Y este tipo de patrimonio, estos bienes pueden ser tanto, como muchas personas buscan hacerlo, es teniendo un negocio, y digamos que, entre comillas, pegarla con un negocio, ¿bien? Y que sea bastante rentable. Y de otro lado también hay otras personas que dicen, bueno, yo puedo lograr quizá esto siguiendo una trayectoria profesional, una carrera profesional quizá en el área corporativa y al mismo tiempo ir acumulando y creando patrimonio y bienes que podría ser a través de las inversiones. Ahora bien, lo que sí yo entiendo que debe estar siempre ahí es la parte de las inversiones, porque los negocios, aunque definitivamente pueden llevarte a la libertad financiera, la posibilidad de alcanzarlo por esta vía, pues digamos que las probabilidades son menores que cuando logramos invertir correctamente. No voy a abundar en este punto pues en este podcast porque fue algo que ya tratamos en un episodio pasado y lo que voy a hacer es que voy a dejarte enlace a ese episodio anterior en las notas de este episodio para que veas la importancia para mí de siempre invertir a pesar de que tengas un negocio, ¿bien? Y la diferencia que hay entre ambos. Ahora, esta última forma que te decía de invertir, pues haciéndolo correctamente, muchos autores confirman de que aumenta bastante la probabilidad de alcanzar esa libertad financiera. Entonces, viéndolo así, en este caso lo que vamos a hacer, pues evaluar esta vía y ver qué tan realmente, pues ciertamente es posible. Y con la misma pues voy a explicar por qué no recomiendo necesariamente aspirar a ella. Todo va a comenzar a tener un poquito más sentido a continuación. Bien, antes de entrar a ver los números para explicar por qué es posible o cómo es posible a través de las inversiones, vamos a dar un poquito a ver un poquito de historia y de algunos datos que nos permitan pues hacer esa evaluación. Lo primero es entender el retorno histórico y a través de las estadísticas que tenemos registradas de las inversiones. Bien, ¿cuál es el retorno real de las inversiones? Sobre todo bien diversificadas para lograr estabilidad en el tiempo de estos retornos. Bien, para poder manejar
lo que es la relación riesgo-rentabilidad. Y básicamente podemos decir que el mercado de Estados Unidos, que es la inversión que mejor ha retornado en los últimos quizás 100 años, ha devuelto un promedio anual de un 11% promedio en dólares. Bien, sin embargo, esto puede ser bastante fluctuante, con mucha volatilidad que aumenta el riesgo y disminuye la probabilidad de alcanzar a futuro ese éxito. Entonces, mejor tomamos en cuenta lo que es el retorno de inversiones bien diversificadas en el tiempo con el objetivo de esto, de crear patrimonio. Y esas inversiones bien diversificadas, pues el retorno promedio en los últimos quizás 60, 70, 80 años ha rondado entre un 8 y un 10%. O sea que digamos que alrededor de un 9%. Y por esto muchas personas, para poder hacer sus evaluaciones y para evaluar la posibilidad de alcanzar esa meta, pues se toma un 8% de retorno promedio anual. Bien, esto no es garantizado, esto no es lineal, esto no es que sí o sí todos los años vas a tener un 8%, sino que hay años muy buenos y hay años no tan buenos y hay años malos, pero en promedio en el tiempo se consigue una tasa promedio de un 8% anual. Es digamos que el estimado que muchas veces se toma en cuenta para este tipo de análisis. Entonces, finalmente tomamos, digamos que este 8% como base para hacer nuestro cálculo y ver el resultado, ¿no? Por otro lado, tenemos entonces que de igual forma existen muchos estudios que han determinado o que analizan, digamos, la probabilidad de que tu dinero logre soportar al menos 30 años de retiro. O sea, es una vez que tú logras acumular cierto nivel de inversiones, cierto capital, vas a comenzar a vivir de él y entonces este tiene que ganarle a la inflación y poder soportar pues tu estilo de vida en ese momento. Y básicamente estos estudios lo que han tratado de determinar cuál es la probabilidad bien de éxito en al menos 30 años en un portafolio bien diversificado, cuál es la tasa de retiro o de uso de mi dinero que yo podría utilizar pues para tener una buena probabilidad de éxito. Bien, y esta ha sido un 4%. La regla del 4% es una regla bastante estándar en la industria de las inversiones, donde lo que explica es que si tú tienes un portafolio bien diversificado, tú podrías retirar el 4% de tu dinero todos los años, bien, manteniéndolo invertido, y esto va a permitir que siga creciendo y ganando la inflación y te permita a ti sustentar tus gastos aún ajustados por inflación sin que el dinero se agote por lo menos en 30 años. La efectividad, por ejemplo, o la probabilidad de estos estudios han demostrado que se tiene o se ha tenido históricamente una probabilidad de éxito de más de un 95, 98 y hasta 100% en muchos casos con una tasa de retiro de un 4%. Entonces, siendo esto un estándar en la industria, aunque tú podrías con otros tipos de portafolios y diversificaciones quizá poder retirar un 5% de tu dinero, vamos a tomar como estándar el 4% para hacer pues este cálculo. Y básicamente, basado en lo anterior, vamos a tratar o te voy a dar datos, te voy a explicar el resultado. No voy a hacer todos los cálculos acá. Puedes buscar en internet pues algunas páginas que te explican quizá todo el cálculo. Aquí solamente te voy a comentar para que veas la posibilidad de esto. Pues básicamente te decía que basado en lo anterior, en ese 8% de retorno y en ese 4% de retiro, podremos determinar cuánto tiempo yo requeriría ahorrando qué monto mensualmente para alcanzar mi libertad financiera. Y pues básicamente con estos números una persona podría alcanzar esta meta en unos 25 a 27 años y va a requerir ahorrar al menos un 20% de su ingreso mensualmente. Así que vuelvo de nuevo y lo parafraseo, ¿no? Es decir, que ahorrando regularmente todos los meses un 20% de tu ingreso, tú vas a poder alcanzar libertad financiera en aproximadamente 25 o 27 años invirtiendo correctamente. Ahora, visto esto, veamos algunas buenas noticias y otras no tan buenas. Yo creo que ya las no tan buenas te están siendo un poquito evidentes, ¿bien? Pero con esto vamos a tratar de reformular y mejorar esta situación, esas no tan buenas noticias. La primera buena noticia es que es posible.
es posible crear patrimonio y lograr libertad financiera. Dejar en algún momento de cambiar tiempo por dinero. Bien, veamos incluso pues la historia reciente para que veas el efecto de lo que te estoy comentando en un dato pues real. En las notas de este episodio vas a encontrar también una gráfica en la cual yo presento el retorno histórico de un portafolio bien diversificado que he tomado como ejemplo, que ha devuelto en este periodo, específicamente esta gráfica comprende los últimos 25 años, del año 95 al final del año 2019, y el retorno promedio anual de ese portafolio que tomé como ejemplo fue de un 8.26% promedio anual. Entonces, en la gráfica presenta el ejemplo de si una persona hubiese iniciado en el 95 invirtiendo $500 todos los meses, pues habría acumulado en este periodo más de $469,000 para finales del 2019. Bien, y esto es incluyendo en todo ese periodo, te recordarás la crisis del 2000, la crisis del 2002, la crisis del 2008. Sin embargo, puedes ver hacia dónde va esa gráfica. O sea que esta gráfica básicamente lo que quiere es presentarte o demostrarte cómo históricamente pues esto ha sido posible. También otra buena noticia es que evidentemente con estos datos y con esta posibilidad de invertir correctamente, si manejas digamos que las diferentes variables dentro de ese ejercicio, como por ejemplo el ahorro, si lograras ahorrar más, pues podrías definitivamente llegar a esa meta mucho más rápidamente. Así que, por ejemplo, con esos mismos datos, si tú pudieras lograr ahorrar un 50% de tus ingresos, pues alcanzarías esta meta en solo unos 10 a 15 años. O sea, mucho menos tiempo que el presentado anteriormente. Y sí, yo sé que ya esto, por ejemplo, te sonará imposible, ahorrar un 50%, o sea, ¿por quién puede hacer eso? Sin embargo, esta es la base incluso de un movimiento muy interesante llamado FIRE, F-I-R-E, Financial Independence Retire Early, que básicamente es un movimiento en Estados Unidos y bueno, ya a través de todo el mundo que busca la independencia financiera o el retiro temprano. Y este movimiento lo que hace es proponer una vida frugal, una vida minimalista, donde el consumo de nosotros sea pues reducido al máximo y más que nada no es cohibirse de cosas, sino tener un consumo mucho más consciente, determinar qué realmente valoramos e ir específicamente a controlar nuestras finanzas para reducir ese gasto al mínimo posible. De igual forma, por el otro lado, tratar de maximizar nuestros ingresos y con esto entonces abrir esa brecha de lograr ese 50% de ahorro mensual. Y el punto es que, si te das cuenta, este viaje a la libertad financiera va a ser diferente para cada uno. Porque, por ejemplo, si tienes bajos gastos, como decía, pues va a ser mucho más fácil y más rápido alcanzar esa libertad financiera. Que si, por ejemplo, deseas pues tener una casa lujosa, yates, etcétera, etcétera, pues evidentemente se te va a hacer mucho más difícil llegar pues a poder reemplazar todo tu estilo de vida. Sin embargo, si te das cuenta, muchos de nosotros lo que estamos buscando es, o lo que nos interesa es la libertad, poder dejar cambiar tiempo por dinero, liberarnos de la esclavitud, digamos, de la sociedad moderna, para poder perseguir nuestras pasiones o cambiar de carrera o poder pasar más tiempo con nuestros hijos, donar nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, para nosotros que vemos la vida de esta forma, pues nos va a ser mucho más fácil alcanzar esta libertad financiera y va a estar mucho más cerca. Ahora vayamos a la no tan buena noticia. Y bien, es que a pesar de todo esto, la no tan buena noticia es que evidentemente más o menos cercano este escenario regularmente desmotiva, porque cuando hablamos de 25 años o incluso de 15 años, las personas lo ven como algo muy lejano y nuestro cerebro no está hecho para mirar tan lejos. Entonces esto hace que no tomemos acción. Y esta es la principal razón por la que no recomiendo aspirar directamente o inicialmente a la libertad financiera completa. Este no debería ser tu objetivo primario. Considero que al final no aspirar a esa libertad financiera puede hacerte lograrla mucho más rápidamente, puede hacerte alcanzarla como tal, aunque te suene quizás un poco contraproducente. En vez de esto, yo te propongo que aspires a otras metas más cercanas y que te aseguro van a tener un gran impacto en tu bienestar. Te van a permitir preparar ese camino y alcanzar esa libertad financiera pues más rápido de lo que tú imaginas. Bien, probablemente quizás más rápido que estos ejercicios que están acá y te voy a explicar por qué. El punto es que al poner a caminar lo próximo que te voy a explicar,
pues esto tiende a acelerarse. Mientras en el camino va también creando muchísimo bienestar para ti y tu familia. ¿Qué es lo que te propongo? Bueno, pues que veas primero otras etapas más cercanas. Y ahí entonces entran dos términos que te mencioné anteriormente, que para mí son etapas anteriores a la libertad financiera. Y estos serían independencia financiera y estabilidad financiera. Entremos a definirlos para poder entender este viaje que te estoy comentando. Comencemos con independencia financiera. Pues esto suena muy similar a libertad financiera, pero hay una pequeña diferencia muy importante. Esta la veo primero que sería como la etapa inmediatamente antes de libertad financiera. Y yo la definiría como tener la capacidad de generar el ingreso necesario para sustentar todo nuestro gasto básico de por vida sin tener que trabajar. Entonces, ¿cuál es la diferencia importante acá de libertad financiera? Que en libertad financiera dijimos que era para sustentar o reemplazar todo nuestro gasto total o estilo de vida al día de hoy. Sin embargo, independencia financiera, aquí mencionamos que es solamente nuestro gasto básico. Es decir, que estamos hablando aquí solamente de lo necesario para vivir. Estamos hablando aquí de renta o alquiler, bien, hipoteca, o estamos hablando aquí también de alimentación, electricidad, el colegio de los niños, las cosas básicas. Dejamos fuera lo discrecional. Entonces, evidentemente, llegar a esta etapa va a ser mucho más fácil y rápido que llegar a la otra etapa de libertad financiera. Ahora pasemos entonces a lo que yo llamo estabilidad financiera. Esta para mí sería la etapa inmediatamente antes de independencia financiera. Es decir, que está todavía mucho más cercana. Es la primera, digamos, de las tres. Bien, primero llegamos a estabilidad financiera, luego pasamos a independencia financiera y por último llegamos a libertad financiera. Entonces, estabilidad financiera yo la defino como tener la capacidad de generar los ingresos necesarios para sustentar de por vida al menos el 50% de mis gastos básicos. Es decir, que si yo tengo gastos básicos por 50,000 pesos, por $1,000, digamos, yo habré alcanzado lo que yo llamo estabilidad financiera cuando he logrado reemplazar por lo menos 25,000 pesos si mis gastos son 50,000 pesos, mis gastos básicos. O, en el caso de verlo como dólares, al menos reemplazar $500 si mi gasto total básico es de $1,000. Entonces, cuando lo ves así, quiero a este punto parar y hacer que reflexiones sobre esta etapa, sobre este logro. Y para entenderlo mejor, cambiemos ese 50% de gastos básicos por algo más tangible, bien, algo que podamos sentir un poco más cerca. Digamos techo y alimentación. Digamos que estos son el 50% de tus gastos básicos. Entonces, ahora quiero que pienses, ¿cómo te sentirías si tuvieras garantizado de por vida techo y alimentación? Dime si esto no tendría un gran impacto en tu vida. ¿Cuáles decisiones tú tomarías al día de hoy si estuvieras ya en esta etapa? ¿A cuáles cosas tú dirías que sí? ¿A cuáles cosas dirías que no? ¿Cuáles cambios harías en tu vida si hayas alcanzado esta etapa ya? Entonces, como puedes ver, esto definitivamente tendría un grandísimo impacto en tu bienestar. Y esta es una etapa que está mucho más cercana que la libertad financiera. Te puedo decir que dado los datos que di anteriormente, ahorrando e invirtiendo correctamente, podrías llegar a esta etapa hasta en menos de 10 años, dependiendo de tu nivel de ahorro actual, y quizás hasta en 5 años, bien, dependiendo también qué patrimonio tengas al día de hoy. O quizás ya estés ahí y no te hayas dado cuenta porque no has visto dónde colocar correctamente tu dinero ni has pensado en las inversiones de esta forma. Y el punto es que una vez conoces tu número, defines tus metas, pones el plan a caminar, creas los hábitos necesarios, ¿bien? De darle seguimiento a tu presupuesto, de lograr ahorrar, de seguir incrementando ese ahorro, de seguir incrementando tus ingresos, de educarte en el camino, de saber dónde colocar tu dinero, dónde invertir. Pues todo esto se va acelerando y logras llegar más rápidamente o más rápido de lo planteado anteriormente a esa etapa de libertad financiera. Sin embargo, vas creando bienestar en el camino porque vas aprovechándote de esto y vas tomando decisiones y haciendo cambios en tu estilo de vida para lograr ese bienestar que quieres a futuro. Cuando lo ves así te pregunto, si podemos comprometernos con préstamos de vehículo por 5 y 6 años, por ejemplo, o con préstamo de vivienda por 20 y hasta 30 años,
¿por qué no podemos comprometernos con crear poco a poco patrimonio y bienestar para el resto de nuestra vida? Con esta reflexión concluyo este episodio y espero que el mismo te haya servido para conocer lo que es posible y te motive a comenzar a crear ese futuro al que aspiras. Solo me resta recordarte que puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de podcast favorita, como puede ser Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Y seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Yo Puedo Invertir para más contenido e interactuar. Será hasta la próxima semana. Bye bye.